Este video puede ser polémico, pero tenía que hacerlo. Porque lo que vas a ver contradice muchas ideas equivocadas que todavía se repiten. ¿Que no se pueden correr apps de Windows en Linux? ¿Que siempre fallan? ¿Que es un lío y que terminas volviendo a Windows? No. Si haces las cosas bien, no solo se puede, es más limpio, seguro y modular que en el propio Windows. Así que si alguna vez pensaste, me pasaría a Linux, pero necesito tal app de Windows, este video es para ti. Importante, este video es sobre aplicaciones. Si vienes buscando cómo jugar en Linux, tengo un video exclusivo donde te muestro cómo correr casi cualquier juego de Windows en Linux con compatibilidad total, a un clic. Y que no te confundas, jugar en Linux es incluso más fácil que correr apps. Así que si eso es lo tuyo, te dejo ese video en la descripción. Imagínate que estás en un bosque oscuro. Estás bordeando un pozo. Saliste de Windows, pero un paso en falso, y caes de nuevo. Ese paso se llama instalar mal una app de Windows, pero si sigues esta ruta de 7 pasos, de lo más simple a lo más avanzado, vas a pasar por el borde sin caer nunca más. Y lo mejor es que no tienes que recorrerlos todos. Cuanto antes encuentres lo que necesitas, mejor. Con los primeros pasos, muchas veces alcanza. Pero si necesitas llegar más lejos, yo voy a ser tu linterna en cada parte del camino. Paso 1. ¿Realmente necesitas esa app? Parece una pregunta tonta, pero no lo es. ¿De verdad necesitas instalar esa app de Windows? Te mandan un RAR y ya buscas WinRAR. ¿Un PDF? Adobe Reader. Pero en Linux, todo eso ya funciona. Haz doble clic y fíjate. Muchas veces no hace falta nada más. ¿Compraste una cámara y viene con software para Windows? No lo instales todavía. Enchúfala. En Linux, los drivers ya vienen integrados. En la mayoría de los casos, todo funciona solo. No arrastres costumbres de Windows. En Linux, muchas veces todo simplemente funciona. Paso 2. ¿Hay una alternativa nativa? Este paso es clave. Antes de correr una app de Windows, pregúntate, ¿hay una alternativa que ya exista en Linux? Y muchas veces, la respuesta es sí. LibreOffice abre y edita archivos de Office. GIMP o Krita reemplazan Photoshop. Kdenlive, Olive o Shotcut reemplazan editores de video como Vegas o Premiere. MangoHat muestra FPS igual que Amazon Afterburner. Y además, en Linux no necesitas antivirus. No hay programas raros corriendo por atrás, ni virus de esos que se te meten por un ejecutable pirata. Aquí eres tú quien tiene el control. Paso 3. No hay alternativa. Y la necesitas sí o sí. Ya evaluaste todo y no hay alternativa. Esa app no existe en Linux, y la necesitas. Está bien. Se puede. Para eso, vamos a usar una herramienta increíble, Battles. Battles abre apps de Windows sin consumir casi recursos. Tiene una interfaz moderna que te permite crear botellas, entornos separados donde corres apps de Windows de forma aislada y controlada. La instalas desde el centro de software. Abres, creas una nueva botella. Si la app tiene gráficos, interfaz visual intensa o algo 3D, aunque no sea un juego, selecciona el perfil gaming. Está optimizado para eso y mejora la compatibilidad. Antes de instalar nada, fíjate si tu app ya está en la lista de instaladores automáticos de Battles. Ahí están cosas como Battle.net, PlayStation Plus y muchas otras. Si está en la lista, haces clic y listo. Se instala con configuración automática. ¿No está? Usas el botón azul, eliges tu exe y lo instalas como en Windows. Luego, abres la aplicación haciendo clic en el botón de Play. ¿La app vino en ISO? Clic derecho a montar. Entras y ejecutas el instalador. Y si es un juego, Battles también sirve. Pero si usas Steam o Epic Games, no lo necesitas. Steam ya funciona en Linux con Proton, y Epic Games lo instalas fácil con Heroic Games Launcher. Para eso, como te dije, tienes el video completo dedicado en la descripción. Y eso no es todo.
Battles tiene herramientas avanzadas que te dan un nivel de control impensado en Windows. Pero eso te lo muestro más adelante. Por ahora, sigamos paso a paso. Paso 4. ¿El problema será Windows? A veces instalas una app y no se abre, se cierra o lanza un error raro. Tranquilo, pasa seguido y casi siempre tiene solución. Muchas veces no es culpa de Linux ni de Battles. El problema ya viene con la app, le faltan archivos, usa librerías raras o tiene errores propios de Windows. Si pasa, busca el mensaje de error, como harías en Windows. En Google o YouTube suele estar la solución. Battles imita Windows y a veces también sus fallos. Pero con un poco de prueba y error, la mayoría funcionan. Paso 5. ¿No funciona y no era Windows? Diagnóstico real. En Battles, haz clic en Ejecutar en terminal. Ahí verás el mensaje de error exacto, como DLL Missing o Runtime Error. Son errores por dependencias como .NET o Visual C++, que también dan problemas en Windows si no están. Battles los requiere porque imita Windows. ¿Cómo saber qué te falta? Hay dos caminos. Opción fácil, usar inteligencia artificial. Copia el error, pégalo en una IA, y aclara que estás usando Battles. Te explicará qué significa, qué dependencia debes instalar y en qué orden. Es ideal si estás comenzando, evita búsquedas confusas y va directo al punto. Además, como Battles es un entorno aislado, no hay riesgo para tu sistema. Luego, solo entra a la pestaña Dependencias en Battles e instálala con un clic. Opción difícil, a mano. Busca el mensaje de error en Google o YouTube. Seguramente alguien ya tuvo el mismo problema y explicó cómo resolverlo. Cuando sepas qué falta, instálalo desde la pestaña Dependencias, como antes. Si quieres ir un poco más a fondo, existe una página llamada winhq.org. Ahí puedes buscar tu aplicación y ver si suele funcionar bien en Linux. Es útil, pero algo técnica. Mi consejo, no te quedes demasiado tiempo en este paso. Si no funciona fácilmente, no te compliques y sigue con los pasos que vienen. A veces es mejor avanzar que quedarse atascado con una sola aplicación. Paso 6. Control total, seguridad, permisos y funciones pro. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Porque lo más difícil ya quedó atrás. Este paso no es complicado, es poderoso. Aquí es donde Battles deja de ser solo una herramienta y se convierte en tu espacio de control. Puedes hacer cosas como cambiar la versión de Windows a imitar, acceder a la carpeta donde está instalada la aplicación, ejecutar el desinstalador, entrar al regedit, forzar que la app funcione sin conexión, ver y administrar todas las dependencias activas. Y todo eso, con seguridad, Battles no tiene acceso a todo el sistema. Solo puede ver su propio entorno. Pero, hay aplicaciones, y sobre todo juegos, que son más invasivos. Necesitan acceso completo al disco para funcionar correctamente. ¿Quieres permitirlo? Solo si tú lo decides. Para eso existe Flatseal, lo instalas desde la tienda de aplicaciones. Lo abres, buscas Battles en la lista, y activas la opción Todos los archivos del sistema. A veces una app no arranca por falta de permisos. Me pasó con un juego en formato ISO, le di acceso desde Flatseal, y funcionó. Así de simple. Y lo mejor es que no estás dando acceso a todo tu sistema, solo a esa botella, en ese momento. Después puedes desactivarlo si quieres. En Windows, muchas veces ni sabes qué permisos tiene una aplicación. Aquí, tú decides. En Linux, el control está en tus manos. Paso 7. Último recurso, máquina virtual o dual boot. Si todo lo anterior falla y sí o si necesitas esa app, tienes dos opciones más. La primera es usar una máquina virtual con GNOME Boxes que se instala desde la App Store de Linux. Seleccionas tu ISO de Windows, lo instalas, y corres la app ahí. Simple y seguro. La segunda es tener un dual boot con Windows. Lo dejas encerrado ahí, limpio, sin conexión, sin antivirus, sin nada más que esa app puntual. Como una jaula.
No lo dejas crecer, ni instalar basura. Solo para lo mínimo indispensable. Y usas Linux para todo lo demás, libre y tranquilo. No necesitas volver a Windows por una app. Pero tampoco puedes instalar cualquier exe como si Linux fuera Windows. Primero intenta con alternativas. Si no hay, sigue los pasos, pero mientras más simple sea, mejor. Linux es libertad. Pero la libertad necesita un poco de aprendizaje. Y una vez que pasas ese punto, no hay vuelta atrás. Menos límites. Más seguridad. Más control. Más libertad. Si este video te ayudó, deja un like, suscríbete a Linux para Noobs y compártelo con ese amigo que sigue atado a Windows por una sola aplicación. Comenta abajo, ¿cuál es la app que más te cuesta dejar? ¿Quieres que la pruebe en otro video? Nos vemos en el próximo. Y recuerda, estás a un paso de usar Linux sin miedo. Hasta pronto.